Buenos días. Mi nombre es Carla Reina de la Garza, soy residente de tercer año del Hospital Universitario en el Centro de Imagen Diagnóstica y el día de hoy vamos a revisar el tema de PET en la valoración del linfoma. Mis maestros asesores fueron el doctor Jorge Eugenio Martínez García y el doctor Raúl de Luna Vega. Bueno, como ya sabemos, el linfoma conforma un grupo muy heterogéneo de patologías malignas que se derivan de la proliferación clonal de los linfocitos en diferentes estadios de maduración. Representa aproximadamente el 5% de todas las patologías malignas y es considerado como el cáncer primario hematológico más común. En cuanto a su etiología, podemos identificar varios factores que se encuentran asociados a esta patología, como pueden ser factores infecciosos como el Helicobacter pylori, que es el más común en cuanto a una presentación de linfoma en el sistema gastrointestinal, pero también hay otros factores que se pueden asociar, como son estados de inmunocompromiso y también incluso exposición a ciertos agentes. La OMS reconoce más de 50 tipos de linfoma dependiendo de sus características inmunohistoquímicas y de análisis moleculares. Y pues una gran parte de estos linfomas son potencialmente curables con el abordaje correcto, conociéndose que la mayoría tienen una supervivencia aproximadamente del 72%. Hace unas semanas vimos la mayoría de la patología linfoproliferativa en la clase del doctor Miguel Ángel García. En eso se abarcaban temas de cómo se pueden valorar por TAC, por resonancia, incluso que también se podía hacer algún abordaje de las adenopatías por ultrasonido, y se desglosó de una manera bastante completa las clasificaciones que se han desarrollado hasta ahorita y también las presentaciones que podemos tener. Entonces, para valorar un poquito más de ese tema, pues aquí les dejo el video que está en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a enfocarnos precisamente nada más en la parte de la patología por PET y cómo se puede comparar con la TAC para conocer qué beneficio nos da el estudio de PET en ese tipo de patología. Iniciando por la clasificación. Tenemos aquí que, como ya lo mencioné, en la clase de Miguel se desglosaron de manera cronológica cómo se fueron formando estas clasificaciones. Aquí nada más voy a dar una revisión un poco breve, porque pues a lo largo del tiempo se han creado muchas clasificaciones que han tratado de crear una manera un poquito más práctica para abordar esta patología, ya que, como ya mencioné, pues son más de 50 tipos los que tenemos. En los 50 estaba la clasificación de Rappaport, la cual se basaba únicamente en una valoración morfológica. En los 70 se incluyó también la clasificación de Luke Collins y la de Kiel, que estas hablaban, aparte de la morfología, también del inmunofenotipo. En los 80 apareció la clasificación International Working Formulation, la cual, aparte de la morfología, hablaba de un comportamiento clínico. Y en los 90 se formó una clasificación revisada por el Revised European American Classification, en la cual ya se abarcaba morfología, clínica, inmunofenotipo y citogenética. Y en el 2001 ya la OMS, que es como la que más usamos ahorita, hizo modificaciones a esa clasificación previa real, que, como ya mencioné, abarcaba todos esos factores para poder hacer una correcta valoración. Actualmente se utiliza más una clasificación que es como una mezcla entre la real y la WHO, y en este caso, pues esta clasificación nos divide principalmente en dos grupos, en las patologías que son derivadas de células T y las que son derivadas de células B. Y dentro de esos mismos grupos tenemos otros dos subgrupos dependiendo de si son de células precursoras o de células maduras. Como pueden ver aquí en estas dos tablas, son demasiados tipos. Entonces, muchas cosas de estas tienen más que ver con la histopatología y sí le sirven al clínico conocerlas, pero la mayoría tienen un comportamiento algo similar por imagen. Sí, o sea, guardando ciertas reservas de algunas patologías que se pueden ver diferentes y las vamos a estar mencionando con el tiempo en la clase.
Y pues a pesar de que ya se han creado múltiples clasificaciones, como ya las mencioné previamente, verdaderamente la manera en la que más prácticamente se dividen estas patologías son en linfoma Hodgkin y no Hodgkin, siendo que el Hodgkin son aproximadamente un 15% de los casos, y este mismo se divide en nodular predominantemente linfocítico o en el clásico, el cual es el 95% de los casos de Hodgkin, y este mismo se vuelve a subdividir en un nodular esclerótico, celularidad mixta, rico en linfocitos y en depresión linfocítica. Y el linfoma no Hodgkin, que es el más común, es hasta el 85% de los casos, se divide en indolente y agresivo, siendo que el indolente son el 40% de los casos y el agresivo hasta el 60%. El tratamiento más común para la patología por linfoma es la quimioterapia sistémica. Sin embargo, también dependiendo de la valoración por un estadiaje correcto, se puede hacer algún tratamiento complementario con radioterapia en caso de enfermedades como la tipo Bulky, que la vamos a ver, mencionar un poquito más adelante, y también en enfermedad resistente a tratamiento. En cuanto a la estadificación, se conoce la clasificación de Ann Arbor, la manera en la que actualmente se clasifica la enfermedad por linfoma. La estadificación inicial aún se hace de manera más común por tomografía. La valoración debe de ser desde cuello hasta región inguinal, pues ya que existen muchos grupos ganglionares en todos los niveles en los que podrían estar afectados. Y bueno, conocemos que el sistema del TNM es la manera en la que más comúnmente se aborda una clasificación para un estadiaje en patologías neoplásicas. En casi todos los cánceres, cuando revisamos este tema, revisamos el TNM. Sin embargo, en la patología por linfoma, el TNM no es útil, ya que en la mayoría de los casos no se conoce el sitio original en el cual se inicia la enfermedad. Y aparte, pues una de las características más conocidas y más de los hallazgos que más vemos es la patología de ganglios linfáticos. Entonces, el TNM, que hace una valoración específicamente sobre la presencia o ausencia de afectación ganglionar, pues no nos sirve en esta porque siempre, o en el 90% de las veces, va a haber afectación ganglionar. Entonces, en la clasificación de Ann Arbor, tenemos que se estadifica esta patología en 4 etapas, dependiendo de las áreas que podemos ver nosotros afectadas, siendo que en la etapa 1 se encuentra únicamente una región ganglionar afectada o un solamente órgano extranodal, que más adelante también vamos a ver la diferencia entre una afectación nodal y extranodal. En el estadio 2 tenemos que hay afectación de 2 o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma, o que se encuentre una afectación extranodal, en un sitio que también involucre aparte una región nodal del mismo lado del diafragma. En el estadio 3 ya se habla de que tenemos patología en ambos lados del diafragma que puede estar acompañado con afectación extranodal. Y en el estadio 4 pues hablamos de una enfermedad difusa, que hay múltiples regiones ganglionares afectadas y con o sin enfermedad extranodal. Aparte de estos 4 estadios se les agregan algunas letras que nos ayudan también a subdividir cada patología, dependiendo de las cosas que presenta cada paciente. La A se la agregamos cuando es un paciente asintomático, la B cuando presenta síntomas B, como ya los conocemos, que son la fiebre, sudoración y pérdida de peso. También se le puede agregar la letra X en caso de que presente una enfermedad de tipo Bulky. Y en muchos casos también se le agrega la letra E en caso de que presente enfermedad extranodal que sea contigua al sitio de afectación nodal. Y bueno, los estadios 1 y 2A son considerados tempranos, aunque se sabe que hasta en un 35% de los pacientes hay afectación extra o abdominal que no es valorada en el ataque inicial. Y pues de eso precisamente vamos a tratar en esta clase, sobre qué beneficios nos da el PET sobre la tomografía para poder evitar esos casos en los que no se está diagnosticando correctamente o estadiando correctamente. Entonces, ya hablando del PET, ¿cuándo vamos a realizar un PET en caso de un paciente con linfoma?
Existen tres escenarios en los que podemos hacerlos. Se puede hacer previo el tratamiento para una estadificación. Como ya mencioné, esto no es lo más común. Generalmente los pacientes se estadifican con una tomografía, aunque sí se ha valorado hasta ahorita que así habría un beneficio para el paciente al hacer una estadificación por parte de la tomografía. El otro escenario es que se realice después de cierto número de ciclos de quimioterapia. Dependiendo de la estadificación y qué tratamiento le van a dar, se establece después de cuántos ciclos. Generalmente se habla que en un esquema de 8 ciclos de quimioterapia se hace la tomografía después de 4 para valorar respuesta a tratamiento. Y el otro escenario se hace posterior a completar el tratamiento. Aquí es importante reconocer que posterior a cumplir el tratamiento se habla de unas 8 o 10 semanas después de cumplir el tratamiento, ya que el mismo tratamiento de la quimioterapia genera mucha inflamación sistémica que podría ser captante por el FDG, que nos cause unos falsos positivos de la presencia de actividad metabólica por algún residual de la patología. Entonces, siempre es algo que se tiene que tener en consideración. Ok, entonces ya cuando el paciente se va a realizar un PET, ¿cuál es la preparación que debe tener? Como sabemos, realizar un estudio de PET no es lo mismo que realizar un estudio de TAC. En el estudio de TAC el paciente viene en ayuno, le inyectan el contraste, en 2 minutos, 5 minutos se realiza el estudio y se va. En un estudio de PET lleva una preparación mucho más detallada. El paciente tiene que evitar actividad extenuante previo al estudio, no consumir cafeína, alcohol o nicotina por 12 horas previas. Necesita un ayuno de mínimo 4 horas, hidratación oral de 1 a 2 horas previamente, alrededor de 1 litro, y suspender la metformina en caso de consumirla hasta 48 horas antes. En el día del estudio, por parte del centro diagnóstico que está valorando al paciente, se debe realizar una historia clínica detallada, ya que con eso vamos a poder determinar si el paciente presenta algún antecedente de alergia a medio de contraste. En ese caso se evita el uso de contraste en ese paciente, y también nos ayuda a valorar exactamente hasta dónde debemos de abarcar. Generalmente el PET que se realiza para una valoración por linfoma incluye desde cráneo hasta más o menos la mitad del muslo. Sin embargo, si conocemos un paciente que ya se le conoce con presencia de patología en extremidad aún inferior, ya sea pierna o pie, se puede extender el estudio. De ahí sale la importancia de hacer un correcto interrogatorio previo a la realización. Y bueno, aparte de eso, también se le hace una hidratación por IV previo a la inyección del radiofármaco. Y como sabemos, el paciente pues está alrededor de 1 hora, 90 minutos con la infusión, y luego ya se toma el estudio, ya que se necesita que el radiofármaco tenga su recorrido a través de los tejidos del cuerpo y podamos tener una valoración correcta. En cuanto a los hallazgos, pues la manera de presentación del linfoma puede ser tanto nodal como extranodal. En cuanto a la nodal, pues sabemos que una de las principales características que vemos en un linfoma es las adenopatías. Es la manera en la que más comúnmente se nos va a presentar un paciente con ganglios con aumento de tamaño. Pueden ser dolorosos, pueden ser no dolorosos. Incluso en muchos pacientes estos ganglios pueden pasar desapercibidos hasta que el lugar de afectación sea una cadena ganglionar que se encuentra más superficial. Y pues aparte, en muchos casos, si no son dolorosos, los pacientes no se los tratan hasta que estos llegan a un tamaño que puedan incluso ocasionar afectación de órganos adyacentes, como sea compresión de algunos vasos o incluso de la vía respiratoria. En cuanto al tanto el linfoma Hodgkin como el no Hodgkin van a presentar una presentación nodal, y generalmente esta valoración se hace por medio de la tomografía. Para hacer un diagnóstico de linfoma se utilizan muchos valores, se hace una biopsia, se toman también valores de laboratorio para conocer la cuenta de linfocitos, pero la herramienta de imagen más utilizada en una valoración inicial es la tomografía. Entonces, en cuanto a tomografía, ¿cuáles son los puntos que son importantes conocer? El protocolo, pues como ya sabemos, cada centro de diagnóstico puede variar demasiado en cómo se realiza su protocolo de imagen. En cuanto al linfoma, se dice que tiene que tener
mínimo tórax, abdomen y pelvis, pero se prefiere también que se incluya las regiones cervicales, ya que en muchos casos esos niveles ganglionares también están afectados. Debe de tener contraste IV, aunque en muchos casos también agregan valoración por contraste de vía oral para descartar la presentación de una patología del sistema gastrointestinal. Y en algunos casos, en algunos centros diagnósticos, el seguimiento de estos pacientes se realiza con un estudio simple, pues sin embargo no es la manera ideal, ya que pues, nosotros sabemos que para hacer una valoración de comparación con un estudio previo, lo ideal es que sea con el mismo estudio que ya se realizó. Y en este caso, pues muchos ganglios linfáticos o adenopatías van a ser reconocidos en un estudio simple, incluso van a poder tener alguna medición que nos puedan ayudar a reconocerlos como patológicos o no patológicos, pero un estudio con contraste IV siempre va a ser superior y nos va a ayudar a hacer una mejor valoración y unas mediciones más acertadas. Hablando de las mediciones, pues se conoce como una adenopatía como el crecimiento de un ganglio linfático. La mayoría de los ganglios linfáticos se consideran patológicos cuando estos superan una medida de los 10 milímetros en su eje corto. Sin embargo, hay ciertos ganglios que con una medida superior a los 6 milímetros también pueden considerarse patológicos. En este caso, pues los ganglios prevasculares, los de las cadenas mamarias internas y los mediastinales posteriores y los diafragmáticos anteriores son estos ganglios que pueden tener una medida más pequeña y aún así considerarse patológicos por valoración en tomografía. Y también es importante conocer que en algunos sitios, no solamente el aumento del tamaño de los ganglios, sino el aumento del número de ellos nos van a guiar a pensar en una patología por linfoma. En cuanto a la morfología, pues también es algo que les estudiamos a los ganglios, porque en algunos casos, como en el linfoma de Hodgkin, los conglomerados nodulares tienden a tener bordes lobulados y en el linfoma no Hodgkin tienden a tener bordes regulares. De igual manera, pues cada patología va a tener una predilección por su manera de presentación y en el linfoma de Hodgkin tener un conglomerado a nivel de tórax es bastante común, pero en el linfoma de no Hodgkin la patología intratorácica tiende a ser nada más como extensión de una patología principal a nivel de abdominal. Y bueno, como ya había mencionado, la presentación bulky, esta es más común en el linfoma de no Hodgkin y se le dice a esta patología cuando es una masa que excede, en cuanto a una masa mediastinal, excede hasta 1/3 del diámetro torácico, o bien una masa que mida más de 10 centímetros de diámetro, ya sea en tórax o en alguna otra topografía del cuerpo. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias con lo que podemos encontrar nosotros en PET? El FDG se acumula en la mayoría de los linfomas, por eso es un estudio que nos ayuda mucho a esta valoración, pero esta captación puede variar dependiendo del subtipo de linfoma en el que estamos presentando. Se conoce que los linfomas de células T y los de zona marginal tienen una menor captación, entonces es medio controversial si el uso de un PET de FDG sea de verdadera utilidad en estos pacientes que tienen estas presentaciones histológicas. Y bueno, aunque la mayoría de las valoraciones, tanto por TAC y por PET, van a ser similares, se reconoce que hasta dentro de un 10 al 28% de los casos, el PET presenta hallazgos positivos adicionales. Entonces, el PET también se le conoce como que tiene una mayor sensibilidad en la valoración de la enfermedad nodal, ya que aunque el TAC, como ya mencioné, nos ayuda mucho en la valoración visual, morfológica y de mediciones, se conoce que no todos los ganglios que son menores a 10 milímetros están libres de enfermedad. Hay ocasiones en las que se valora la tomografía, se toman nada más como patológicos los ganglios que están superiores a 10 milímetros y posteriormente se realiza un estudio de PET y se encuentran ganglios menores a 10 milímetros que presentan captación del radiofármaco. Y pues esto podría cambiar incluso la estadificación del paciente. Bueno, entonces en la captación de FDG se mide como un Standard Uptake Value, que a este se le llama SUB, y pues el SUBmax, que es el que generalmente más utilizamos para medir,
nos dice la captación máxima del radiofármaco en un voxel de la imagen. Entonces, para realizar una valoración adecuada de la captación del radiofármaco, no se tienen valores estandarizados. No es como las unidades Hounsfield, que dices más de ciertas unidades Hounsfield y ya sabes que aquí estás teniendo una patología por esteatosis. En cuanto a la captación del FDG en el linfoma, se hace una valoración comparativa con mediastino y con el hígado. En base a esto se dice si se considera patológico o no. Y bueno, esto se abarca más en la clasificación de Duville, la cual voy a mencionar un poquito más adelante. Y en algunos casos de linfoma también existe una transformación. Hay pacientes que inician con una presentación de bajo grado. Posteriormente, esta se transforma en una de alto grado. Y esto es muy... el PET es muy sensible para valorar esto, ya que presenta la actividad metabólica en lugares en los donde generalmente se vería en topografías diferentes a la presentación original que está presentando el paciente. Y bueno, esta es una tabla que nos desglosa los subtipos del linfoma que podemos tener y cómo captan el FDG. Como ya mencioné, aunque la mayoría de los linfomas van a tener una buena captación, hay unos en los que no tanto. Y pues la verdad es que podemos ver aquí en esta tabla que la mayoría de los que tienen un curso agresivo van a tener una alta captación del FDG, mientras que los que tienen un curso más indolente tienden a tener una menor captación del FDG. Entonces, en estos casos, pues la verdad no es muy, no es de la misma utilidad realizar un estudio por PET. Y bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos un paciente con linfoma nodular esclerosante y se observa enfermedad. Okay, podemos observar enfermedad de tipo bulky mediastinal. Aquí en la imagen de PET, en una vista anterior, podemos ver una enfermedad bulky mediastinal y también podemos ver que hay afectación de los ganglios supraclaviculares izquierdos. En las imágenes de TAC y de fusión en cortes axiales, podemos ver la misma conglomerado mediastinal, el cual tiene captación ávida del FDG. Sin embargo, en las imágenes de tomografía y del PET a nivel abdominal, podemos ver que en la de PET sí vemos captación a nivel del vaso y esto no se observa en la valoración por TAC. Entonces, estas son unas de las cosas en las que nos puede ayudar el FDG para valorar mejor una extensión del paciente, porque en este caso pues ya tendríamos un paciente que tiene afectación supradiafragmática e infradiafragmática y esto ya cambia el estadiaje del paciente. Ah, sí, ajá. Y bueno, aquí tenemos otro paciente con linfoma no Hodgkin. Este paciente en la imagen de PET se muestran múltiples áreas de captación en topografías nodulares. Entre ellas se encuentran las cervicales, axilares, mediastinales y retroperitoneales. Y tenemos dos imágenes de tomografía, la de tomografía convencional y la de fusión con PET. En la de tomografía convencional podemos ver adenopatías en la cadena ilíaca común derecha, que se encuentra francamente aumentada de tamaño, y esta misma adenopatía tiene captación en la valoración de la fusión. Sin embargo, también podemos ver que hay otros sitios ganglionares que también presentan captación, que no se encuentran aumentados de tamaño, y que esto lo podríamos pasar desapercibido en una valoración por únicamente un ataque convencional. Aquí tenemos un paciente con linfoma no Hodgkin que fue diagnosticado por una biopsia en el ganglio axilar izquierdo y tiene un linfoma de subtipo de zona marginal. En la imagen de PET, pues verdaderamente no observamos ninguna captación anormal, no se encuentra algún sitio en regiones, ni en el axilar en donde se había realizado la biopsia, ni en regiones cervicales o mediastinales, que son las más comunes, no se encuentra verdaderamente una captación anormal del FDG. Y sin embargo, en la tomografía podemos ver adenopatías subcarinales que son francamente mayores a 10 milímetros. Y en el vaso podemos también ver una masa.
Y podemos ver que en la imagen de PET en axial el vaso no presenta captación y verdaderamente la captación a nivel mediastinal es muy discreta. Entonces, este es un ejemplo en cómo en ciertos pacientes con un subtipo de zona marginal, verdaderamente el PET no va a ser de gran utilidad. Aquí tenemos un paciente con linfoma no Hodgkin que tiene un subtipo linfocítico pequeño y se observa una discreta captación del FDG en la región axilar izquierda y en la región retroperitoneal. Sin embargo, en la valoración de la reconstrucción coronal de la tomografía, vemos que no es solamente discreta la presentación de la enfermedad, o sea, tiene muchos ganglios en niveles axilares bilaterales y también muchos ganglios a nivel retroperitoneal. Entonces, este es otro caso en el que la valoración por FDG se queda corta en comparación con la valoración por una tomografía convencional. Este es un paciente con un diagnóstico original de un linfoma folicular de bajo grado, 15 años previos, tratado con resolución. Posteriormente inició con dolor abdominal y se le volvió a valorar tanto con tomografía como con PET. Y se puede ver en la imagen de PET múltiples focos de captación del radiofármaco a nivel de abdomen y de pelvis y también múltiples focos a nivel a nivel óseo. En la tomografía se puede ver tejido residual del linfoma ya conocido que rodea la aorta. Sin embargo, este no presenta captación a la valoración con la fusión, pero sí vemos dos nódulos de tejidos blandos, los cuales presentan captación a la fusión. Y de igual manera, en la valoración a nivel pélvico podemos ver que no hay una enfermedad franca, sí se alcanzan a ver asimetría a nivel pélvico con este nódulo de tejidos blandos. Y en la fusión se puede ver captación del FDG, tanto ganglionar como a nivel de la pared abdominal. Entonces, todas estas topografías que están presentando captación no concuerdan con el sitio de presentación del linfoma folicular que inicialmente había presentado el paciente. Entonces, en este caso se le tomó una biopsia basado en este PET y se le diagnosticó con una transformación a un linfoma de alto grado. Entonces, este es uno de los casos en los que una valoración por PET nos puede dar una ventaja sobre únicamente una valoración por tomografía. Ahora, hablando de la otra presentación que podemos tener, que es el linfoma extranodal, pues como su nombre lo dice, se refiere a la afectación fuera de los sitios ganglionares. Sin embargo, pues si considera que el término es algo controversial, ya que a la enfermedad extranodal que está contigua al sitio nodal, también a veces se le considera como enfermedad nodal. Y bueno, es importante también identificar que el linfoma extranodal también se le considera donde hay un sitio de afectación extranodal que sea la afección principal de la enfermedad. Bueno, existen diferentes sitios en donde podemos encontrar este tipo de presentación. Los más comunes son en el sistema nervioso central, el sistema gastrointestinal, en el hígado, vaso, hueso y médula ósea. La valoración por tomografía, pues la podemos hacer nosotros por topografías. Tenemos que en la cabeza y cuello, el sitio más común de afectación extranodal va a ser el anillo de Waldeyer. El linfoma en cabeza y cuello a veces puede ser muy difícil de diferenciar de un cáncer espinocelular, aunque se conoce que el cáncer espinocelular tiene más necrosis y el linfoma rara vez va a presentar calcificaciones, lo cual es algo que nos puede ayudar. Sin embargo, no es, simplemente por tomografía no es muy fácil hacer esta diferenciación. Después del anillo de Waldeyer, los otros sitios más comunes van a ser los senos paranasales, la cavidad nasal, glándulas salivales y las órbitas. Y se conoce que hasta un 50% de los pacientes con una enfermedad extranodal a nivel de cabeza y cuello van a tener afectación nodal también. En cuanto al sistema gastrointestinal, puede ser afectado tanto como un sitio primario de un linfoma o ser involucrado de manera secundaria por un linfoma en un sitio nodal adyacente. El sitio más común es el estómago hasta un 50% de las veces y también a veces es muy difícil diferenciarlo del carcinoma gástrico. Sin embargo, se sabe que el linfoma primario de estómago rara vez va a causar obstrucción intestinal, lo cual es muy diferente en el cáncer gástrico, que sí tiende a ser una de las maneras en las que se presenta esta
patología de manera clínica en el paciente. En cuanto al intestino delgado, el lugar más común es el ileum. Y bueno, el hueso es un sitio donde podemos encontrar de manera muy común una afectación extranodal con una afección linfomatosa del hueso y de la médula ósea. Esto va a ser más común en pacientes con linfoma de no-Hodgkin. Y bueno, puede ser, de igual que en el sistema gastrointestinal, puede ser tanto primario como secundario. Sin embargo, la afectación primaria tiende a ser más en las regiones metafisiales del esqueleto apendicular y la afección secundaria tiende a ser más a nivel de la columna vertebral. En cuanto al sistema nervioso central, se dice que es exclusivo de pacientes con linfoma de no-Hodgkin y se da con más frecuencia en pacientes que se encuentran inmunocomprometidos. Los sitios más comunes van a ser supratentoriales, como los hemisferios cerebrales, los núcleos basales y el cuerpo calloso. En cuanto al PET, se sabe que la valoración por la enfermedad extranodal por PET es superior a la de la tomografía. Y esto nos da una valoración mucho más certera del panorama en el que se encuentra el paciente para hacer una correcta abordaje. El PET nos puede también ayudar a diferenciar entre patología neoplásica por linfoma de procesos infecciosos, como son en la toxoplasmosis, que esto se presenta en pacientes inmunocompetidos de manera más común, igual que el linfoma. Entonces ya tenemos características comunes que nos van a hacer difícil una valoración para este diagnóstico diferencial. En muchos casos, cuando se hace una valoración únicamente por tomografía o por resonancia y se tiene como diagnósticos diferenciales la toxoplasmosis y el linfoma, se hace un tratamiento empírico y se realiza un estudio de control y en base a si hubo respuesta o no, ya se decide cuál era el diagnóstico correcto. Sin embargo, por una valoración por PET, esa duda no quedaría, porque una valoración de una enfermedad por toxoplasmosis no tendría la captación por FDG que sí presenta el linfoma. Bueno, y también considerando que la médula ósea clasifica a un paciente de alto riesgo en un estadio 4, si cuando hay afección de esta, pues su correcta valoración se considera de gran importancia y va a ser un indicador para el abordaje que va a tener el paciente. Siempre o casi siempre que un paciente va a tener una sospecha de afectación en médula ósea, se realiza biopsia para hacer esa valoración, aunque los falsos negativos son muy altos debido a la dificultad de obtener la muestra correcta. También se utiliza mucho la resonancia para una valoración de la médula ósea, pero también es muy poco específica. En cambio, pues en la valoración por PET sí se puede abarcar un poquito más de conocer una presentación difusa de una afectación linfomatosa que nos puede ayudar porque tiene la captación del FDG. Y bueno, aparte de estos, existen otros sitios de captación en extranodal, principalmente que podemos valorar es a nivel de vaso, como ya vimos en los ejemplos previos, no siempre esto va a ser visto en una tomografía, pero la mayoría de los linfomas sí lo van a presentar con captación en el PET. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente con linfoma extranodal. En la primera imagen podemos ver múltiples imágenes de captación del radiofármaco en topografías óseas, en vaso, en hígado y niveles ganglionares también. Y bueno, en la reconstrucción coronal, verdaderamente la valoración se queda muy limitada. No podemos ver una afección de la médula ósea. La afectación nodal, como ya lo habíamos mencionado previamente, la valoramos de manera morfológica y en el vaso no se observa ninguna alteración que nos pudiera guiar a pensar que tuviera una afectación extranodal. En las imágenes aquí inferiores podemos ver una tomografía en ventana ósea, un PET y una fusión, en la cual podemos ver en el PET que hay una captación a nivel del hueso sacro y del ilíaco que no se valora correctamente por la tomografía y en el PET fusión sí se alcanza a establecer el sitio específico de enfermedad. Y aquí tenemos otro ejemplo de un paciente con una afectación extranodal que involucra el anillo de Waldeyer. Las imágenes de PET coronal y sagital que tenemos aquí de manera superior presentan una captación del FDG de la región parafaringia derecha
con una discreta captación en el resto del anillo de Waldeyer, y también podemos ver captación en nódulos cervicales. En la valoración del ATAC en corte axial y del PET podemos ver una asimetría de la amígdala palatina derecha, que bueno, esto es algo que nosotros valoramos constantemente cuando un paciente viene por linfoma o viene a hacerse una tomografía de cabeza y cuello, buscar asimetría para realizar incluso maniobras que nos puedan diferenciar, ayudar a diferenciar mejor una patología. Es algo que nosotros vemos normalmente. Sin embargo, aquí en la valoración con el PET podemos ver una captación del FDG que ya nos está estableciendo una afectación por linfoma a este nivel. Y aquí tenemos otro paciente con linfoma de Hodgkin con afectación ósea. En la imagen de PET se muestra captación anormal del FDG a nivel de mediastino, supraclavicular y en cuerpo vertebral de T12, que está aquí, que verdaderamente en la valoración por tomografía se alcanza a ver una diferencia en la densidad ósea, pero no es la manera más ideal para nosotros poder valorar una afectación por enfermedad de extranodal. Y de igual manera, en las imágenes inferiores podemos ver en la imagen de PET cómo hay captación del FDG en hueso ilíaco derecho, y en la tomografía no se puede valorar de la manera más correcta. Aquí tenemos otro paciente con un linfoma folicular de células B. En la imagen de PET se encuentra una intensa captación heterogénea a nivel retroperitoneal, en vaso y a nivel de las cadenas ilíacas. Y bueno, en cuanto a las imágenes de TAC, vemos que el vaso no presenta ninguna alteración en su realce de contraste que nos pueda guiar a pensar en alguna patología extranodal. Sin embargo, en las imágenes de PET se muestra un ávido captación del FDG que nos establece la enfermedad extranodal de manera muy, muy característica. En cuanto a la reestadificación, sabemos que la estadificación inicial se hace generalmente por PET, por tomografía. Sin embargo, la reestadificación se hace de manera más común a través del PET-CT. Antes, un PET se valoraba como negativo o positivo, dependiendo nada más de negativo, era la ausencia de evidencia de actividad metabólica, y positivo era cuando había cualquier área focal o difusa de actividad metabólica aumentada en una topografía que no fuera compatible con una captación normal, como la biodistribución que ya conocemos del FDG. Posteriormente se reconoció que podía haber más variabilidad en la captación de FDG y no era nada más de una manera binaria decir sí o no tiene enfermedad, y entonces se consideró la captación residual mínima. Esto significaba un aumento de la actividad mínima justo por encima de lo normal en el resto del tejido en un área de enfermedad previa que no representa potencial malignidad. Esto se le consideraba como tiene actividad metabólica, sin embargo, no tiene potencial maligno. Pero aún así, no quedaba de una manera muy clara la valoración por PET, por lo que en el 2009 se realizó una conferencia internacional de linfoma en la cual se designó una manera para unificar todos estos criterios y poder tener una valoración post-tratamiento más idónea, y de ahí nació la clasificación de Deauville. La clasificación de Deauville nos va a dar 5 escalas. En la 1 no hay captación. En la 2 hay captación que es igual o menor a la del mediastino. En el 3 hay captación que es mayor a la del mediastino, pero es menor o igual que en la del hígado. En la 4 hay captación moderadamente aumentada comparada con la del hígado. Y en la 5 hay captación que es marcadamente aumentada en comparación con la del hígado, o hay aparición de lesiones nuevas. Y pues se le da una valoración con la letra X cuando hay nuevas áreas que no se encuentran relacionadas con patología por linfoma. Aquí tenemos varias imágenes que nos representan los 5 clasificaciones de Deauville en un estudio inicial y en un estudio posterior a tratamiento. De izquierda a derecha son del 1 al 5, y podemos ver las imágenes previo a tratamiento con captación y posterior a tratamiento. La clasificación de Deauville se hace como reestadificación en la mayoría de los casos. Entonces aquí pues tenemos los diferentes ejemplos, como en la primera imagen
tenemos captación a nivel ganglionar cervical y retroperitoneal, y posterior a tratamiento no se encuentra un realce anormal. Sin embargo, en el nivel 2, todavía de la afectación que podemos ver en la imagen superior, todavía se encuentra un discreto realce que no es superior al del mediastino. Por eso se queda como un Duville 2. En la tercera podemos ver igual afectación ganglionar axilar izquierda, que posterior a tratamiento presenta realce que es mayor al mediastino, sin embargo es menor a la del hígado. En la 4 tenemos afectación supraclavicular y cervical, que posterior a tratamiento presenta todavía afectación supraclavicular derecha, que es mayor tanto a la del mediastino como a la del hígado. Y en la última imagen, que sería la clasificación 5, tenemos actividad mediastinal que permanece en menor tamaño, sin embargo, la captación es casi la misma que en el previo y es superior a mediastino y al hígado marcadamente. Y bueno, también es importante para nosotros conocer que la clasificación de Duville no es nada más para decir, la tienen en este lugar, la tienen en superior a mediastino si es linfoma o si es actividad residual. Dependiendo de la clasificación que nosotros le demos, es el abordaje diagnóstico y terapéutico que va a tener el médico tratante. Por eso es importante conocer que una clasificación 1, 2 o 3 nos va a representar una respuesta metabólica completa. Sin embargo, una clasificación de 4 o 5 va a referirse a una respuesta parcial, o incluso una respuesta, o sin falta de respuesta, o una progresión de la enfermedad, dependiendo de cómo se muestre en otras características. Entonces, cada vez que nosotros en un reporte pongamos Duville 4, el médico tratante ya lo va a considerar como o respuesta parcial, o falta de respuesta, o progresiva. Y entonces en eso le va a implicar un cambio de tratamiento para un mejor abordaje. Y bueno, pues ya como ya lo había mencionado, todo lo que hemos hablado hasta ahorita, pues el valor de la clasificación de Duville, la reestadificación a través del estudio de PET, es algo que nos da en comparación a la tomografía, que es de mucha mejor valoración por PET. Cuanto a la tomografía, pues tenemos que el protocolo para una valoración de reestadificación sabemos que pueden variar mucho. Si un paciente se realiza un estudio en un centro diagnóstico y su control se lo hace en un centro diferente, puede que los protocolos sean diferentes. Entonces puede que no se pueda realizar una valoración completa de las mediciones si los cortes están hechos con diferente grosor o con diferente, pues sí, con diferente método de adquisición. Y pues también, como ya hemos estado hablando hasta ahorita, pues la tomografía nos da únicamente una valoración morfológica de la afectación por linfoma, lo cual se queda muy corto para la valoración posterior a un tratamiento, porque hay veces en la que podemos tener persistencia de una masa, sin embargo, no tiene actividad metabólica por un PET. Entonces, podrías estar dando más tratamiento, aumentando el tratamiento, o incluso dando tratamiento por radioterapia localizado a un sitio donde verdaderamente ya no hay enfermedad, porque no tiene actividad metabólica. Y bueno, también el tipo de tratamiento es importante tenerlo en consideración, porque aunque la quimioterapia es el más común, también en algunos pacientes, dependiendo de su presentación, se les puede dar radioterapia, y una sobreexposición a esta puede generar cambios morfológicos que pueden confundir con la presencia de una extensión de linfoma. En cuanto a la valoración por PET, pues se dice que aproximadamente entre el 50 y el 80% de los pacientes con linfoma de Hodgkin y hasta el 30% de los pacientes con linfoma de no Hodgkin van a presentar masas residuales. Sin embargo, como ya mencioné, el que tenga una masa residual no significa que tenga un relapso de la enfermedad. Puede tener una masa que sea tejido residual de linfoma que no tenga actividad metabólica. Y eso es valorado por PET de manera muy, muy importante. Y pues por la evaluación metabólica, como ya mencioné, a diferencia del ATAC, que nada más se hace una evaluación morfológica, pues el PET nos brinda esta valoración metabólica que nos hace pensar incluso de la presentación de algunas otras lesiones incipientes que no se pueden valorar como una adenopatía en este momento, pero que ya tienen actividad y nos puede hablar de una progresión de la enfermedad. Y pues también, como ya hemos mencionado durante la clase, puede existir el riesgo de falsos positivos,
se puede confundir con otras causas de captación del radiofármaco, por eso es importante que estos estudios sean valorados por radiólogos que sean expertos en el tema para que puedan diferenciar entre una captación por el proceso infeccioso, una captación por proceso tumoral o una captación por cambios generados por el tratamiento, que puede ser los cambios sistémicos que genera la la quimioterapia, o incluso en algunos pacientes con linfoma que se les hace trasplante de médula ósea. Eso también nos va a generar una captación del FDG que nos puede hacer pensar en una actividad extranodal. Aquí tenemos un paciente con célula de Hodgkin de células difusas, previo y posterior al tratamiento de quimioterapia. Tenemos la imagen previa al tratamiento, posterior al tratamiento, y podemos ver la presencia de captación a muchos niveles, predominantemente a nivel retroperitoneal. Y en la imagen de la reconstrucción del ATAC podemos ver cómo se observa esta masa a nivel retroperitoneal. Sin embargo, en el PET posterior al tratamiento, esta no presenta algún tipo de captación. Entonces, esto es un caso muy característico de un tejido residual por linfoma que ya no es enfermedad activa. Y las imágenes inferiores, pues tenemos lo mismo. Tenemos enfermedad por retroperitoneal, tenemos la imagen del tejido residual que en un PET posterior al tratamiento no presenta actividad tumoral. Aquí tenemos otro paciente con linfoma de Hodgkin previo y posterior al tratamiento con quimioterapia y se observa una afectación nodal mediastinal que se observa en las imágenes superiores, se observa de manera tanto en la tomografía como en el PET, y en las imágenes posterior al tratamiento podemos ver la persistencia de la actividad metabólica del radiofármaco a nivel mediastinal. Y aquí tenemos un paciente de 25 años con linfoma de Hodgkin, el cual en la primera imagen se encontraba en un estadio 2 con su afectación mediastinal de manera más predominante. La segunda imagen se hizo después de 6 ciclos de quimioterapia y se observa enfermedad residual a nivel mediastinal izquierdo. En la tercera imagen tenemos una imagen que es posterior a una radioterapia localizada hacia región mediastinal y podemos ver una persistencia de actividad metabólica. Se le realizó una biopsia y se revelaron nada más cambios por inflamación por radioterapia. Y la última imagen es 12 meses posterior a la resolución completa y pues podemos ver aquí que no hay afectación de algún tipo de captación por el radiofármaco. Y bueno, yo nada más para terminar quería mencionar que existen estos pronósticos internacionales. Tenemos el de Hodgkin y el de no Hodgkin, que no son tan utilizados por nosotros, son más para los clínicos, ya que utilizan muchas categorías que verdaderamente no competen tanto a un radiólogo. Sin embargo, esto es bueno conocerlo porque es la manera en la que un médico tratante designa si el paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo y en base a esto va a decidir el tratamiento. Y en el caso de la clasificación de no Hodgkin sí presenta una categoría en la cual el médico radiólogo pues sí tiene incidencia, que es en la valoración de sitios extranodales. Si son más de un sitio extranodal, pues ya se considera de alto riesgo, y si nada más uno o no tiene sitio de actividad extranodal, pues se considera de bajo riesgo. Y esto fue todo por mi parte. No sé si tengan algún comentario, alguna duda.